Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Club de Abogados por la oportunidad de poder dictar este diplomado que esperemos que sea de provecho para todos ustedes. Entendemos que en esta profesión sabemos que es fundamental la preparación constante de las clases, no solamente en materia de doctrina, sino también en temas jurisprudenciales. En ese sentido, el presente diplomado va a resultar de mucha utilidad para todos. Esperemos que podamos sacarle provecho. Algunas cuestiones primero administrativas. Por ser la primera sesión, entiendo que no han podido acceder al material que estamos brindando, pero a partir de la segunda sesión ya ustedes van a ir contando con los materiales para que puedan ingresar a las sesiones y puedan haber quizás revisado antes, ya sea la doctrina o la jurisprudencia que podamos nosotros proporcionarles. Entonces, cada sesión va a estar conformada por una discusión y un abordaje de forma crítica de los temas que podamos nosotros ir tocando. Entiendo que ustedes tienen el temario de aquellos tópicos que se van a tratar a lo largo del diplomado. Entonces, es importante que puedan ir revisando antes de cada sesión los temas que vamos a tratar. Asimismo, el diplomado se compone de dos evaluaciones. Una evaluación a la mitad digamos, del ciclo, si se le puede llamar así, y otra evaluación al finalizar el diplomado. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver aquí más o menos en qué fechas se podrían, si me permite. Se puede visualizar ahí la pantalla compartida. Doctor Brando, estamos visualizándolo perfectamente. No sé si podríamos compartir las diapositivas. Sí, vamos a iniciar también una presentación en unos momentos y vamos a ver el temario. El temario que lo tengo por aquí. Aquí está el temario. Ya. Como ustedes pueden visualizar, el primer tema, el tema que vamos a tratar el día de hoy, es la relación jurídica y el ejercicio de la acción desde una perspectiva de los derechos fundamentales. Vamos a discutir qué se entiende por relación jurídica, vamos a discutir las bases de lo que debe entenderse por acción, que es un tema que si bien data de la época romana, tiene un contenido que ha sido bastante discutido a lo largo del tiempo. Desde la época, como les digo, del Imperio Romano, desde la Actio Romana, ha sufrido diversos cambios a lo largo de los años, de las décadas. Entonces vamos a estudiar el concepto de acción, vamos a estudiar el tema de los presupuestos procesales, la legitimidad para obrar, el interés para obrar, la sustitución procesal, y esperemos que nos quede tiempo para comentarles una sentencia del Tribunal Constitucional para que nosotros podamos dar nuestras opiniones al respecto sobre la base de lo que hemos estudiado. Si seguimos bajando, aquí están ustedes, van a poder apreciar todos los temas de los cuales se compone el diplomado, ¿no? Acumulación, litis, consorcio y principios procesales en el módulo 2, en el módulo 3, tutela cautelar, tutela diferenciada, en el módulo 4, los hechos y su importancia en el proceso civil. Aquí están la clasificación. Doctor Brando. Sí, dígame. Tenemos la imagen congelada, doctor. No sé si podríamos volver a ingresar. A ver.
¿Se comparte ahora sí? Y nos quedamos en el Prezi Windows. A ver. ¿Se puede ver ahora? Logro, doctor, aún visualizar. A ver. Visualizar cámara web. ¿Se puede visualizar aquí? Solamente, ¿ya se puede ver o todavía? ¿Aló? Doctor Brando, le he mandado nuevamente una solicitud para compartir. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? A ver, doctor, no estoy visualizándolo. Perfecto, ya puedo visualizar, doctor, las el temario en el módulo 4 entrando al módulo 5. Perfecto. Continúo entonces. Les estaba comentando que estaba haciendo una lista, un recuento, un repaso de los módulos que vamos a abordar. En el módulo 5 vamos a abordar el tema de los medios probatorios, prueba documental, prueba pericial, prueba de testigos y análisis de la jurisprudencia relevante, ¿no? Esta parte es fundamental y es muy importante porque nos va a permitir analizar a profundidad cuáles son los medios probatorios y los tipos de medios probatorios que se emplean en el proceso, ¿no? Cómo deben actuarse en el proceso y cómo deben ser valorados por el juez. Esto es muy importante. Tenemos diversos tipos de pruebas que merece la pena analizar y estudiar desde una perspectiva crítica. En el módulo 6 tenemos la prueba de oficio, que es un tema que ha sido nuevamente puesto en discusión a raíz del 10º pleno casatorio procesal civil, y que vamos a analizar también respecto a el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema. También tenemos en el módulo 7 un módulo especialmente diseñado para el derecho de familia. Vamos a hablar de la tenencia, del régimen de visitas y los aspectos problemáticos que pueden conllevar este tema. El módulo 8 tenemos la oralidad en el proceso civil, un tema que también está bastante tocado, bastante, digamos, tratado. Incluso se ha escrito bastante en los últimos años respecto a este tema de la oralidad, ¿no? Vamos a ver qué principios están vinculados a la oralidad y vamos a analizarlo nuevamente desde una perspectiva crítica, así como vamos a analizar las ventajas y las desventajas de la implementación de la oralidad en nuestro país. En el módulo 9 tenemos un tema muy interesante que es responsabilidad civil, desde una perspectiva procesal, pero sin dejar de lado los aspectos sustanciales de esta institución, que sabemos que es una institución de derecho civil. Por eso vamos a revisar la definición de la responsabilidad civil, tanto objetiva como subjetiva, y responsabilidad civil extracontractual como responsabilidad civil contractual. Vamos a hablar del caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a hablar de la crítica a esta concepción que es un poco, digamos, si se quiere decir, retrógrada o poco moderna por los años. También vamos a hablar de indemnización y resarcimiento y vamos a tocar jurisprudencia relevante. En el módulo 10 vamos a hablar de problemas civiles y procesales en el otorgamiento de la escritura pública. ¿Cuál es el concepto de la escritura pública? ¿Cuáles son los alcances de su regulación actual en nuestro ordenamiento? La diferencia entre proceso plenario y proceso sumario y un análisis del 9º pleno casatorio civil. En el módulo 10 vamos a hablar del recurso de casación, un recurso muy utilizado, un recurso muy importante en nuestro país. Vamos a analizar ese concepto y vamos a analizar cuál es la función de la Corte Suprema de cara al recurso de casación, cuáles son las causales, las sentencias de casación y la jurisprudencia relevante. Y finalmente, en el módulo 12, vamos a hablar del proceso civil y las nuevas tecnologías.
acorde a estos tiempos, ¿no? Es necesario abordar una perspectiva moderna. Vamos a hablar de la virtualización del proceso, vamos a hablar del expediente judicial electrónico, vamos a hablar de las audiencias virtuales y de cara al futuro, cosa que ya se está dando en otros países, el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Plataformas existen en la actualidad, plataformas virtuales para resolver controversias. Hay incluso pues, robots en algunos países y vamos a discutir cuáles son los dilemas en torno a la legitimidad de que un algoritmo pueda resolver las cuestiones jurídicas, así como los retos y perspectivas de cara al futuro, ¿no? Como ya saben, el curso se va a dictar de forma virtual, con 24 horas distribuidas en 12 clases, 2 veces por semana. Las clases son los días lunes y los días viernes de 7:30 a 9:30 de la noche, ¿no? Los expositores, mi persona y 3 colegas más que según el cronograma ya les irán comentando, van a tener algunas clases con ellos. La mayor parte del diplomado la van a llevar conmigo, eso sí. Los materiales son las diapositivas que, como les comentaba, van a ser compartidas al finalizar esta sesión y en adelante van a ser compartidas antes de cada sesión. Antes del día viernes ya deben tener ustedes acceso a las diapositivas para esa sesión, ¿no? Vamos a también brindar informes, artículos de doctrina, jurisprudencia, cualquier material que sea importante y pertinente para la clase. Las evaluaciones, una evaluación escrita al finalizar el módulo 6, que sería, si pueden anotar, igual evidentemente esto va a ser compartido, pero al finalizar el módulo 6, esto sería el 8 de julio, ya estamos 20 de junio, el 8 de julio, al finalizar el módulo, vamos a tener una prueba escrita, ¿no? Sobre todos los temas que digamos, han llevado hasta esa fecha. Esto es importante para aquellos que deseen obtener una certificación, sino que hay certificación en este diplomado, entonces es importante que para efectos de garantizar, digamos, una adecuada comprensión de los temas, y sería importante que puedan tener acceso a esa certificación. Para ello deben rendir su prueba. Y el otro examen escrito, en realidad son básicamente exámenes sencillos, pero la importancia, son de importancia en la medida que son necesarios para que puedan, o para poder comprobar que ustedes han entendido los temas que se han tratado en las clases. Y la última evaluación sería el día 29 de julio. El día 29 de julio, que va a ser, probablemente sea quizá un trabajo pequeño o un examen, quizás entiendo que por esa fecha ustedes pueden estar tal vez de viaje, algunos van a viajar, entonces por ahí vamos a ver cómo nos acomodamos para poder llevar el último tema y que puedan ustedes darlo de forma exitosa, ¿no? Finalmente, bueno, ya tienen conocimiento de los expositores, ahí tienen los datos de nosotros. Al finalizar les voy a dejar mis datos de contacto también para cualquier consulta puedan realizarla sin ningún problema. Habiendo finalizado un recuento breve, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir al chat, sin ningún problema. Y vamos a ir dando ya inicio al tema que nos convoca el día de hoy, que es el tema de la relación jurídica y el ejercicio de la acción desde una perspectiva de los derechos fundamentales. A continuación, voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hablar de lo que es la relación jurídica. Primero vamos a hablar de qué es una relación jurídica. Después vamos a hablar de qué es una relación jurídica material y qué es una relación jurídica procesal, ¿no?
Me gustaría a ustedes que también puedan participar, quizás puedan levantar la mano, hacer preguntas, pueden escribir en el chat. Cualquier tipo de participación va a ser bienvenida. La idea es que hagamos de esta clase una sesión bastante entretenida y amena, ¿no? Porque digamos, el objetivo es que todos puedan consolidar sus conocimientos. Entiendo que algunos de ustedes pueden ya haber visto estos temas, pero le vamos a dar un enfoque práctico. Entonces empezamos hablando de qué es una relación jurídica. Y antes de hablar de una relación jurídica, es importante primero desmenuzar el concepto y hablar primero de qué es una relación. ¿Qué es una relación? Una relación es un vínculo, se puede entender un enlace, una conexión entre dos o más sujetos. De eso podemos entender una relación. Llevemos esto al plano jurídico. Podemos hablar de una relación jurídica material que es relevante para el derecho objetivo. Por ejemplo, una relación padre-hijo, ¿será relevante para el derecho o no será relevante para el derecho? Definitivamente es relevante para el derecho en la medida que existe, de acuerdo a nuestra normativa, existen deberes y obligaciones y derechos del padre para con el hijo y viceversa. Entonces, aquello que sea relevante para el derecho va a poder, y no solamente que sea relevante, sino que esté enlazado a través de una conexión, un vínculo, va a poder ser llamado o calificado como una relación jurídica material. Una amistad, ¿es una relación jurídica material o es una relación jurídica relevante para el derecho, un vínculo, una relación de amistad? ¿Ustedes qué creen? Probablemente sea relevante para el derecho siempre que de ahí se desprendan ciertas obligaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes, tienen un amigo y este amigo, en virtud de esa amistad que tienen ustedes, suscriben un acuerdo en el cual ustedes le van a alquilar un departamento que tienen y que no usan a su otro compañero, ¿no? Y en virtud de esa amistad, ustedes suscriben un acuerdo. Y ese acuerdo genera derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, al derecho no le va a importar mucho la relación de amistad, sino le va a importar más la relación contractual que se ha generado producto de esa interacción humana entre sus amigos o su amigo y ustedes. Entonces es importante distinguir primero y partir del concepto de qué es una relación jurídica material. Ya estamos desmenuzándolo, la idea es que ustedes lo tengan claro. Sabemos que una relación jurídica material es aquella que va a atribuir ciertos derechos y obligaciones a las partes, ¿no? Ahora, pasemos ya no a la relación jurídica material, sino a la relación jurídica procesal. La relación jurídica procesal es aquella que es relevante en el proceso, ¿no? Ya no estamos hablando del plano material, ¿no? Sino estamos hablando del plano procesal, en el proceso, dentro del proceso, ¿no? Entonces, una relación jurídica procesal va a ser aquel enlace, aquel vínculo entre dos o más sujetos que sea relevante en el proceso y se sitúe en ese espacio y tiempo llamado proceso. Ahora, podemos preguntarnos, y aquí cabe la pregunta y me gustaría que ustedes también se cuestionen, ¿no? Las partes de la relación jurídica material son siempre las mismas en la relación jurídica procesal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué le parece a ustedes? Siempre las partes de la relación jurídica material que ya hemos definido, por ejemplo, una relación de padre e hijo, un padre y su hijo, es ambas partes. Siempre tienen que ser las mismas en una relación jurídica procesal, o sea, llevemos al padre e hijo al proceso. Se puede dar siempre esta figura de que ambas partes dentro del proceso tienen que ser las mismas. La respuesta creo que ustedes ya la intuyen. La respuesta es que no. Porque en el proceso, por ejemplo, en este ejemplo que he colocado, del padre y su hijo menor de edad,
en el proceso un menor de edad no puede intervenir de forma directa, sino que tiene que estar representado por alguien que tenga pleno uso de sus facultades. En ese sentido, va a ser representado probablemente por la madre si es un caso de alimento, ¿no? Entonces, las partes de la relación jurídica material no siempre son las mismas de la relación jurídica procesal. Hay casos en los cuales las partes que tienen el derecho se ven representadas dentro del proceso por X motivos. Puede ser porque no pueden apersonarse al proceso en su calidad de menor de edad, puede ser que no tengan quizás la capacidad para ser parte del proceso, o puede ser incluso que sean un conjunto de personas que no está definido a ciencia cierta cuántas personas son, y son demasiadas, entonces se tienen que ver representadas por un apoderado, y él es quien se apersona al proceso. Entonces, ya vamos viendo primero qué es una relación jurídica material, qué es una relación jurídica procesal, y sabemos que las partes de la relación jurídica material no son siempre las mismas que en la relación jurídica procesal, ¿no? Es importante tener en cuenta esta definición, y sabemos y tenemos que tener presente que no siempre sucede esta situación, ¿no? A continuación, entonces, es importante hablar de un poco de historia para saber primero qué entendemos, por ejemplo, por acción, qué entendemos por relación jurídica, ¿no? A veces la historia nos puede dar muchas luces para entender las instituciones, ¿no? Entonces, retrocedamos un poco a Roma y hablemos un poco de acción y desde cuándo se inicia el proceso. En la época romana existía lo que se llama la actio romana. La actio romana que se consideraba que tenía un carácter privado, ¿no? La actio romana era aquella que nosotros o cualquier sujeto podía ejercer y debía entenderse que tenía naturaleza privada. Igual que la litis contestatio, que era la contestación de la demanda, ¿no? Por ejemplo, en la actio romana, lo que se hacía era decir, afirmar que solamente una persona, por ejemplo ustedes, tenían el derecho de acción, o derecho de acción, siempre que tengan, siempre que su pretensión sea fundada. Por ejemplo, en términos sencillos, si ustedes son arrendadores de un inmueble y el inquilino no les paga la renta mensual, y en los hechos ustedes han ido, lo han intimado, le han presentado la carta notarial para que pague y aún así no se digna a pagar, entonces ustedes van a tener el derecho a ir al órgano jurisdiccional. Ese término o este panorama era requisito indispensable para hablar de actio romano. Tenían que tener el derecho. Si no tenían el derecho, no podían ir al Poder Judicial. Y ustedes ya tienen que ir notando la diferencia. ¿Cómo es en la actualidad? En la actualidad es igualito. Vayamos preguntándonos eso porque vamos a ir respondiendo a lo largo de esta sesión, ¿no? De igual forma, hablaban de la litis contestatio. La litis contestatio era la contestación de la demanda. Y ahí se señalaba que existía el proceso cuando la otra parte, la parte demandada, contestaba. Y ahí se iniciaba el proceso. Existía un carácter privado del proceso, ¿no? En la actualidad sabemos que es de carácter público porque estamos siempre vinculados con la actividad judicial, que es de naturaleza pública. Entonces, es importante que vayamos teniendo claras esas definiciones. Y aquí entonces empezamos a hablar. Y aquí sí me gustaría que participen. No sé cómo ver si alguien levanta la mano o si alguien escribe. Pueden escribir en el chat. Me gustaría que vayamos contestando
para hacer esta clase más dinámica, que empecemos a preguntarnos, porque es válida la pregunta. ¿Cuándo se inicia la relación jurídica procesal? Eso quiere decir, ¿desde cuándo hay proceso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Desde cuándo ustedes consideran que hay proceso? ¿Cuándo o desde cuándo se inicia una relación jurídica procesal? ¿Desde que se admite la demanda? ¿Desde que se notifica la demanda? ¿O desde que se interpone la demanda? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? O sea, ¿desde cuándo podemos estar hablando nosotros de proceso? ¿A partir de qué momento? ¿No? Ustedes van, interponen su demanda ante el Poder Judicial. Ahí se inició ya la relación jurídica procesal, ahí se inició el proceso. ¿Qué piensan ustedes? O ustedes van, presentan su demanda, esa demanda se notifica a la contraparte y ahí se inicia el proceso. ¿Qué piensan ustedes? O una tercera opción, ustedes van, interponen su demanda, la demanda es notificada a la otra parte y el juez emite una resolución en la cual admite la demanda. ¿En qué momento para ustedes se ha iniciado el proceso, se ha iniciado la relación jurídica procesal? Me gustaría que puedan ir, digamos, dejando sus preguntas o dando sus opiniones, si es que alguno tuviera por ahí, no sé si en el chat, o puede levantar la mano, no sé si se puede observar eso. Voy a ir viendo, no sé si me puedes ayudar. A ver, vamos a ver. A ver, en el chat. A ver, ya se activó el chat y también pueden levantar la mano si alguno tuviese algún comentario o alguna pregunta o alguna posible respuesta a la pregunta, ¿no? La idea es que podamos participar todos, no tengan ningún temor en proponer sus respuestas, que todas van a ser bienvenidas y más bien van a ayudar a la discusión, ¿no? En este proceso, mejor dicho, en este caso, ¿no? Podemos entender nosotros cualquiera de estas tres opciones. Podemos decir que desde que se interpone la demanda, desde que se notifica la demanda o desde que se admite la demanda. La idea y el punto de partida para poder responder esta interrogante es primero nosotros analizar qué entendemos por proceso. ¿Qué entienden ustedes por proceso? ¿Qué entendemos por proceso? A la luz, como dice el título del tema del día de hoy, a la luz de los derechos fundamentales. Sabemos que el artículo 139 de la Constitución habla de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Sabemos que el artículo 139 nos dice claramente que toda persona tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, tiene derecho a que el juez emita una decisión motivada que sea dentro de un plazo razonable y que esté de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, si nosotros entendemos una visión global del proceso, una visión que esté acorde con los derechos fundamentales, y nosotros enmarcamos el proceso dentro de la Constitución y lo que señala y lo que establecen los derechos constitucionales, tenemos que admitir que el proceso y la relación jurídica procesal se inicia desde que se interpone la demanda. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? ¿Alguien sabe por qué el proceso se inicia cuando se interpone la demanda? Porque, ojo, han habido opiniones distintas. Han habido opiniones que incluso a autores que han señalado que el proceso se inicia desde que se admite la demanda o desde que se notifica. Y
como les decía, en la época de Roma, cuando hablábamos de la litis contestatio que les hablé hace un momento, se entendía que el proceso se iniciaba desde que la demanda era notificada a la otra parte. Sin embargo, el día de hoy tenemos que entender que el proceso se inicia desde que la demanda es interpuesta. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes acuden al órgano jurisdiccional para que éste otorgue una tutela a su derecho. Ustedes van y desde que ustedes presentan en mesa de partes, desde que ustedes están en mesa de partes y presentan su demanda, el Poder Judicial o el órgano jurisdiccional ya se vinculó. Ya se vinculó. Lo que tiene que hacer es, el órgano jurisdiccional está obligado a que, primero, a emitir un pronunciamiento respecto de su demanda. Ya sea que su demanda sea fundada, infundada, tenga, digamos, sentido o no tenga sentido, eso se va a ver después. Pero en ese momento, en el momento que ustedes han interpuesto la demanda, el juez ya está obligado primero a emitir un pronunciamiento, que este pronunciamiento sea acorde a derecho. Tercero, que este pronunciamiento esté o se dé dentro de un plazo razonable. Entonces tenemos ahí la respuesta y tenemos ahí que el juez, cuando ustedes acuden al órgano jurisdiccional, el juez está obligado primero a emitir un pronunciamiento. Definitivamente tiene que emitirlo, ¿no? Segundo, a que este pronunciamiento, ya sea que desestime o no la demanda, se encuentre debidamente motivado. Tercero, que este pronunciamiento se encuentre dentro de un plazo razonable. Entonces, tenemos que entender a la relación jurídica procesal como aquella que se da desde que el sujeto, el justiciable, acude al Poder Judicial e interpone la demanda. Entonces, aquí hablamos entonces de una relación jurídica en virtud del derecho de acción. En ese sentido, analicemos el derecho de acción. Analicemos aquí el derecho de acción. Vamos a analizarlo en un instante. Como les decía, ¿no? Estamos ante un Estado constitucional de derecho, en donde el proceso es visto como un sistema de garantías constitucionales orientadas a la solución de una controversia o una incertidumbre jurídica. Si entendemos que estamos ante un Estado constitucional de derecho y el proceso es un sistema de garantías, entonces mi derecho de acción, mi capacidad de acudir al órgano jurisdiccional debe estar, y que este derecho que yo tengo sea ejercido correctamente y que el Estado brinde las garantías para que justamente se satisfaga mi derecho. Esto debe, digamos, debe producir un efecto, y es entender el derecho de esa forma y la relación jurídica procesal de esa forma. Entonces, a continuación, podemos hablar, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Y aquí me gustaría compartir con ustedes una lectura en la cual el profesor Giovanni Priori, nos habla desde cuándo se inicia un proceso. Él nos señala en la revista Ius in Veritas número 50, que vamos a compartir con ustedes para que puedan, digamos, profundizar un poco. Él nos señala justamente eso. Él nos señala que desde que se interpone la demanda, el juez está vinculado a emitir un sobre sea que se pronuncie sobre el fondo o se rechace la demanda, incluso tiene que dar una respuesta ahí. Debe motivar, debe dar un plazo razonable, incluso esa respuesta que el juez le brinde a cada justiciable, esa resolución, incluso es susceptible de ser impugnada. Entonces se tienen que dar esas garantías, esos derechos del justiciable. No basta que le digan, no voy a atender tu pedido, sino que es necesario que el juez cumpla con aquellas garantías que están institucionalizadas y contempladas en la Constitución a la luz de los derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos nosotros de acción, cuando hablamos, aquí un paso previo, cuando hablamos de acción, es de la misma forma. ¿Cuándo ustedes creen en qué momento creen ustedes que surge el derecho de acción?
si ya hemos hablado justamente de cuándo se inicia una relación jurídica, ¿no? Si ya hemos hablado de eso, ¿en qué momento creen ustedes que pueden ejercer su derecho de acción? Su derecho de acción, ¿en qué momento se agota o en qué momento se inicia? La respuesta es después de lo que hemos visto más o menos sencilla, ¿no? Porque el derecho de acción de cada persona que todos ustedes tienen se inicia al momento que ustedes acuden al órgano jurisdiccional a interponer su demanda. Ese es el derecho de acción que la Constitución prevé y así debe entenderse, porque muchas veces incluso se ha visto en instituciones civiles, por ejemplo, ¿no? Han escuchado ustedes, deben haber escuchado seguramente de aquella norma que señala que la prescripción extingue el derecho, extingue la acción, perdón, pero no el derecho. O sea, la prescripción, en otras palabras, según la normativa civil, extingue el derecho de acción, extingue el derecho de acción. Pero eso en realidad es cierto. Sería bueno que ustedes se cuestionen un poco y se pregunten, ¿en realidad es así? ¿Extingue el derecho de acción? Si hemos conversado y hemos entendido que el derecho de acción es aquel derecho en el cual todo sujeto, toda persona, independientemente del tipo del tipo de creencia que tenga, el tipo de estrato socioeconómico, independientemente de cualquier condición, pueda acudir al órgano jurisdiccional a solicitar tutela. Ese es el derecho de acción. Entonces, ¿por qué una norma de carácter, digamos, no constitucional, sino de carácter legal, puede señalar que la prescripción, la institución de la prescripción, extingue la acción? No el derecho, pero extingue la acción. Entonces, aquí es cuestionable. Aquí debemos cuestionar digamos, esa disposición, ¿no? Porque el derecho de acción es prácticamente uno de los derechos prácticamente absolutos, porque basta que una persona pueda acudir al órgano jurisdiccional a presentar su demanda